Señoras y señores, la Universidad Popular Carmen de Michelena les agradece de corazón su presencia esta tarde, una tarde que invita al paseo y a otras cosas. Pero bueno, yo estoy convencido de que les va a gustar la conferencia de hoy. Es la segunda que el profesor Marco Such va a pronunciar en este foro, en esta Universidad Popular. Los que nos siguen un poquito de cerca pueden recordar que el año 2012 ya nos dio una conferencia interesantísima sobre los inicios de la escritura. De la escritura, pues hace eso, 3.000 y pico años, no, hace 5.000. Sí, 5.000 años, más de 5.000. O más de 5.000. Y bueno, pues nuestro interés es que la ciudadanía pueda, digamos, asistir a conferencias, que tenga información de primera mano de los investigadores que están investigando en este momento, de aspectos de la historia que están un poquito en penumbra, están en la oscuridad. Y son los inicios, siempre los inicios, pues lógicamente están muy lejos en el tiempo, no hay documentos escritos y hay que investigar muchísimo, ¿verdad? Y si iniciamos la andadura con la investigación sobre los inicios de la escritura, hay unos aspectos importantísimos que después, cuando se pretende estudiar el origen y la evolución de imperios, como por ejemplo el egipcio, pues siempre aparece por una esquina que había ya en esa época un poder muy potente en Mesopotamia. Es decir, después lo veremos en un mapa. El país entre ríos, el río Tigris y el Éufrates. Y bueno, pues ahora el profesor Marco Such nos va a hablar precisamente de ese poder que ya existía. Una cultura muy importante, un poder político y económico de orden mundial. Bien, el profesor Marco Such es doctor en asiriología por una universidad alemana, que no voy a decir el nombre en alemán porque es muy largo y muy complicado. Y es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Filología Clásica. Y bueno, pues es una persona, como ya vosotros, los que nos seguís de cerca, ya le conocéis un poquito mejor, pues tienen un montón de publicaciones. Yo, la lista de artículos, cuando hablamos de artículos en revistas, no son revistas de la izquierda, son revistas, digamos, de un nivel científico muy alto. Y no se puede escribir cualquier cosa. Entonces es una lista tan larga que yo ni he contado, porque deben ser pues, 200 artículos o una barbaridad. Ha trabajado en proyectos de investigación. Por ejemplo, la edición de las tablillas neosumerias de la ciudad de Umma, que están en el British Museum, o la informatización del corpus de tablillas cuneiformes de la época neosumeria, o la catalogación, edición y estudio de las inscripciones reales del tercer milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Libros, pues bueno, hay aquí un montón de referencias. Participación en congresos internacionales de asiriología, etcétera. Para mí es la persona más indicada para hablar de estos temas. Y os dejo con Marco Such, a quien doy las más, o sea, unas gracias de corazón, porque es la segunda vez. Desplazarse hasta Tres Cantos en un día de estos merece un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Primero quería agradecer esta presentación tan amigable que, bueno, no sé si voy a poder estar a la altura después de cómo me ha presentado con tantas publicaciones, pero bueno, lo voy a intentar. Segundo, es todo un placer y un honor estar aquí esta tarde en la Universidad Popular de Tres Cantos y querría pues darle las gracias por la invitación. Y después a todos ustedes, por supuesto, es un gran mérito que estén un viernes por la tarde en vísperas de un fin de semana, ¿no? Es decir, tiene más mérito que de lo que yo les voy a hablar. Ya les digo, muchas gracias. Aparte también les quería dar las gracias por el interés que tienen ustedes por estos temas que por desgracia en la Universidad Española no existen, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Como verán, hoy les voy a hablar de la monarquía, del poder omnipresente de la monarquía sumeria y por qué este tema.
Aparte de que la política sea un tema actual, como saben, estamos en año de elecciones, también es que a propuesta de Gabriel, cuando me invitó, me dijo que hablara del poder político y... Ponemos así, Perdón, ahora se me oye mejor. Sí, perdón. Que hablara como les decía cuando me invitó, que hablara de la relación entre el poder político y el poder religioso. Y pensando, me llamó la atención que en Mesopotamia, en general, y en concreto en el mundo sumerio, no hubo nunca un enfrentamiento entre ambos poderes, a diferencia de, como ha mencionado, en Egipto, que si recordarán, en Egipto sí que hay, por ejemplo, en el periodo del famoso Ajenatón, ¿no?, que se enfrentó con el clero de Amón. Esto no lo tenemos en Mesopotamia. Y eso me llevó a preguntarme por qué. Y la respuesta es el título que tienen aquí hoy ustedes. El hecho de que los monarcas sumerios intentaron siempre controlar todos los ámbitos de la sociedad y concretamente los templos. Y veremos que a partir de un momento en el que va en torno al 2100 a.C., los templos pasan a ser propiedad del monarca. Esta conferencia la he articulado en dos apartados. Un primero, que es una introducción al marco geográfico, cronológico en el que nos vamos a mover. Después, una introducción al poder político y poder religioso. Y finalmente, un segundo apartado en el que vamos a concretar, porque el mundo sumerio es amplísimo, y para no divagar, me centraré en un monarca, Ibisuén, que vivió a finales del tercer milenio antes de Cristo. Y he elegido este monarca porque seguro que casi nadie de ustedes lo conoce. Seguro que conocen Gilgamesh, les habría podido hablar de Gilgamesh, o de Gudea, o de Shulgi, otros monarcas conocidos, pero he elegido este, que es desconocido para el gran público, para que vean que tenemos tanta documentación que hasta para los más ignotos no son conocidos, ¿no?, para los investigadores. Entonces voy a empezar con la introducción. Perdonen que no se vea muy bien, que esta diapositiva sea oscura. Lo que me interesa es... gracias. Lo que me interesa es que vean lo que es el Próximo Oriente Antiguo, ¿no? Y la cultura sumeria se desarrolló aproximadamente entre el 3200 y el 2000 en la zona meridional de lo que los griegos denominaron Mesopotamia, es decir, la zona entre los ríos Éufrates, ¿no? Este es el río Éufrates, que lo ven de color azul, y después este es el río Tigris. Pues como digo, en la zona meridional, aproximadamente de aquí abajo, es decir, en esta zona, es donde, como digo, entre el 3200 y el 2000 tenemos a una cultura cuyo nombre lo hemos heredado de los acadios, porque ellos nunca se autodenominaron sumerios, sino que fueron los acadios. Y como ha ocurrido en otros pueblos de la antigüedad, pensemos en los fenicios nos ha llegado, el nombre que utilizamos es griego, es como los griegos los denominaban a ellos. Pues lo mismo nos ocurre con los sumerios. Ellos nunca se autodenominaron sumerios, sino que es el término con el cual los conocían los acadios. Ya que tengo el mapa, ahora ampliados, voy a mencionar algunos lugares que voy a hacer referencia a lo largo de la conferencia para que sepan más o menos dónde ubicarlos. Aquí tienen Lagash y Girsu. Esto sería el río Tigris. Lo que ocurre que en el momento en que nosotros estamos, en el tercer milenio, el Tigris pasaba por aquí. El Tigris se fue extendiendo hacia el este, ¿no? Y esto, como es un mapa, digamos, del segundo milenio, sobre todo, pero en el tercer milenio pasaba por las localidades de Girsu y Lagash. Estas dos ciudades, junto con Nina, que no está aquí en el mapa, pero que estaría un poco más al sur de Lagash, eran las tres ciudades principales de la provincia de Lagash, que era el motor económico
de Sumer, es decir, la Alemania de Sumer, ¿no? El motor económico. Y era importante sobre todo, como veremos, por la producción de cebada, ¿no? Si vamos al otro lado tenemos Eridu, que era la localidad donde el dios principal era el dios de la sabiduría, el dios Enki, y según la lista real sumeria es la primera ciudad que conoció la monarquía. Si vamos al norte encontramos Ur. Aquí es donde tenemos, vamos a decir, la sede de la tercera dinastía de Ur, a la cual pertenece este Ibisuen, del que después hablaré. Y la divinidad principal era el dios Luna, el dios del calendario. Después tendríamos Uruk, aquí, que Uruk, como saben, y ya hablé en la anterior conferencia, es la primera ciudad donde tenemos textos escritos. Es decir, los primeros textos, y probablemente de la humanidad, aparecieron en Uruk en torno al 3200 a.C. Después, aquí al norte, aquí estaría el límite del mundo sumerio en el tercer milenio, es decir, pasaría por Nippur. Y Nippur era el Vaticano de los sumerios, la ciudad santa, porque ahí estaba el dios Enlil, que era el que legitimaba, como veremos, sobre todo a partir del 2600 a.C., al monarca. Es decir, cualquier monarca lo que hacía era una especie de coronación, lo de coronación entre comillas, porque verán que las coronas no son como las de nuestros reyes, la de, por ejemplo, la que vimos cuando hubo la de Felipe VI. Por eso digo lo de coronación entre comillas. Entonces hacían un viaje aquí a Nippur para ser legitimados por el dios Enlil. Después tendríamos Akkad, que Akkad no se sabe dónde estaba ubicada, no se ha encontrado arqueológicamente. Algunos piensan, estudiosos, que estaría cerca de lo que después será Babilonia o de Kish. Otros ahora, estudiosos, la tienden a situar al otro lado del Tigris, en las montañas de los Zagros. En cualquier caso, esa ciudad va a jugar un importante papel a partir del 2340, porque va a conquistar todo Mesopotamia, es decir, incluyendo Sumer, y con esa dinastía se van a iniciar una gran serie de cambios en toda Mesopotamia, como nunca se habían producido y probablemente como nunca se produjeron después. Y finalmente, otro lugar que voy a mencionar a lo largo de la conferencia es un lugar que está al norte, estaría, digamos, más al norte, en las montañas, que es Tzapshali. Como digo, estos son los lugares que voy a mencionar a lo largo de la conferencia. Pasaríamos al marco cronológico. Como les he dicho, los sumerios los tenemos documentados en esa área, en esa zona meridional de Mesopotamia, entre el 3200 y el 2000 a.C. Como ven, es un arco cronológico amplísimo, por eso lo de centrarme en un monarca como ejemplo, y los estudiosos han dividido esos 1200 años en numerosos periodos. Yo, para ahorrarles muchos términos, he hecho una división tripartita. Un periodo arcaico, que sería del 3200 al 2340, después la época sargónica, que iría aproximadamente del 2340 al 2150. Esta época se llama sargónica por Sargón de Akkad. Como les decía, es en el 2340 cuando Akkad conquista toda Mesopotamia, y lo hace Sargón. Y de ahí que a esa época en que gobierna esa dinastía, Acadia, pues se le ha dado el nombre de periodo sargónico. Y finalmente la época neosumeria, que iría aproximadamente del 2150 al 2000, y que aquí hay dos etapas. Una que es la dinastía de Gudea, que ustedes conocen si van al Louvre, que hay 26 estatuas de él, y finalmente la tercera dinastía de Ur, que va aproximadamente entre el 2100 y el 2000, que es aquí donde gobernó este monarca del que después hablaré, Ibisuen. Ahora voy a hacer una introducción al poder político. Seguro que habrán leído en manuales que los sumerios conocieron como forma de gobierno únicamente la monarquía. Eso no es cierto.
Y probablemente esa afirmación se basa en textos como este que tienen aquí, que es la denominada Lista Real Sumeria, que hace un elenco de todos los monarcas sumerios desde antes del diluvio hasta aproximadamente el 1900, hasta la primera dinastía de Isin. Y ahí el único término que aparece es el de rey, que en sumerio se dice, ya lo verán después escrito, no se preocupen, lugal. Pero por textos administrativos, inscripciones reales, sabemos que los sumerios realmente conocieron dos formas de gobierno. Uno, que sería el modelo o forma de gobierno utilizando el término con que se designaba a la cabeza de esa forma de gobierno, y el otro, que les digo, el de lugal o ensi. ¿Qué diferencias había entre estos dos modelos políticos? El del en no era hereditario, es decir, no pasaba de padre a hijo, y este modelo lo tenemos sobre todo documentado a finales del cuarto milenio antes de Cristo y principalmente en Uruk, en esta ciudad que les decía antes, donde aparecieron los primeros textos probablemente de la humanidad, en el 3200. Pues lo tenemos prácticamente localizado ahí, ese modelo. Y como digo, no era hereditario, era elegido por la diosa Inanna, Helen, y curiosamente, eso lo sabemos sobre todo por textos literarios, accedía a ser Helen al casarse con Inanna. Ustedes conocerán la epopeya de Gilgamesh. Si se acuerdan, en la epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh vuelve del Líbano de cortar el cedro y llega a Uruk, Inanna le propone matrimonio y Gilgamesh la rechaza. Esto tiene que ver probablemente que Gilgamesh era homosexual, pero esa proposición que le hace Inanna a Gilgamesh de matrimonio es un recuerdo de esta tradición, de que uno se convertía en casándose con la diosa Inanna. Claro, ustedes se preguntarán, pero eso entre un humano y una divinidad es imposible. Claro, se debía de casar con alguien que representaba a la diosa Inanna a nivel, digamos, terrenal. Este tenía en sus manos todos los poderes, el poder religioso, el poder político, el poder y el poder económico. El otro modelo, el del ensi o el lugal, que es este que aparece recogido en esa lista real sumeria, aquí sí que es hereditario, es decir, el cargo pasa normalmente de padre a hijo, es decir, que sería lo que entendemos por monarquía. Estos dos términos no son sinónimos, sino que un monarca utilizaba el término de lugal cuando quería hacer hincapié que él era el que dirigía a su pueblo, el que encabezaba a su pueblo, y el de ensi cuando quería realzar que él había sido elegido por el monarca para gobernar a su pueblo. ¿Qué aspecto tenían este en y este ensi o lugal? Para que vean el he elegido el famoso vaso de Inanna, que algunos de ustedes conocerán, que data del 3100 a.C., que está en el Museo de Bagdad y que fue bastante roto en el 2003, como sabrán. Y en este vaso que se narra las ofrendas que hace Helen al dios Inanna, pues aparece Helen, aquí lo tienen, aquí en la parte de arriba, y hay un servidor más pequeño. Como saben, las personas de más importancia las representaban con un tamaño mayor, que está aportando ofrendas a la diosa Inanna, que aquí está la diosa Inanna delante de la puerta de su templo, ¿no? Y si se fijan, no se puede ver muy bien, está un poco roto, tiene una tiara de cuernos, que la tiara de cuernos era el símbolo de las divinidades en Mesopotamia. Es decir, si ven un personaje que lleva unos cuernos, pues eso quiere decir que es una divinidad. Para el ensi o el lugal he elegido la estela de los buitres, que está actualmente en el Louvre, que es del rey Eannatum, que mandó realizar Eannatum esta estela para conmemorar su victoria sobre la vecina ciudad de Umma, que data del 2400, y aquí aparece
Eannatum en 2 paneles, uno superior, aquí lo ven, en el que encabeza a una falange de soldados con escudos que van a pie, y después lo tenemos aquí en el panel inferior sobre un carro empuñando una lanza. Pues aquí él aparecería, este monarca que utiliza los términos Ensi y Lugal, aquí aparecería como Lugal, es decir, está representado como Lugal, porque lleva a su pueblo, encabeza a su pueblo, ¿no? Como les decía, con Sargón de Akkad, en el 2340, se produce una gran revolución a todos los niveles, a nivel de escritura, a nivel de pesas y medidas, a nivel de la moda de vestir. Antes del 2340 los sumerios llevaban esas faldas típicas, y a partir de 2340 van a llevar una especie de toga. Y también hizo reformas en los 2 aspectos que hoy estamos tratando, en el aspecto político y en el aspecto religioso. En el aspecto político es que a partir de ahora él elimina estos 2 modelos. Es decir, hasta el 2340 habían existido esos 2 modelos, el del Ensi y el Lugal, él los elimina. A partir de ahora solo va a existir el modelo de Lugal. Ensi va a pasar a designar gobernador, es decir, una persona que en nombre del rey gobierna una provincia. Y a nivel religioso, dado que había eliminado el modelo de En va a pasar a designar al cargo supremo religioso de una divinidad en su lugar de origen. Es decir, les he dicho antes, por ejemplo, que Enlil, su lugar originario era Nippur, pues ahí el máximo cargo religioso va a llevar el título de En. Pero Enlil también era adorado en otras ciudades sumerias, pues ahí el máximo cargo religioso de esos templos tendrá otro título, Lumag o Gudu, pero no el de En. Y ese cargo máximo en las otras ciudades estará, jerárquicamente va a ser inferior al En, que está en Nippur. Pues eso también es una reforma que hace este Sargón. Y conocemos la primera En, que fue curiosamente su hija, Enheduanna, que ahora después les mostraré una imagen de ella. Esa es la primera En que tenemos documentada, que la va a colocar como sacerdotisa suprema en la ciudad de Ur, que les he dicho que era donde estaba el dios Luna, y va a ser pues la En del dios Luna. En el ámbito político, en esta dinastía o en este periodo sargónico, hay un cambio aún mayor, que es con el nieto de Sargón, el famoso Naram-Shuen. Aquí lo tienen, este es Naram-Shuen, que es el nieto de Sargón. Esta es la estela de la Victoria, que se encuentra actualmente en el Louvre, y que la mandó erigir este Naram-Shuen para celebrar la victoria del rey sobre los lulubitas, que era un pueblo de las montañas, que estaba en la zona de los Zagros, es decir, al este del Tigris, si se acuerdan cuando les mostraba el mapa. Por eso de que hay aquí una montaña representada, ¿no? Y aquí los lulubitas, que lo verán ahora más grande, ¿no ven? Con lanzas clavadas, ¿no? Y si se fijan, Naram-Shuen tiene una tiara con cuernos, que les he dicho que era el símbolo que estaba reservado a las divinidades. ¿Esto qué significa? Que él es el primer monarca que en vida se diviniza, que pasa a ser Dios, ¿no? Quitando su sucesor inmediato, que va a ser Sharkali-Sharri, su hijo, los otros reyes que sucedieron, todos van a ser divinos en vida, hasta llegar hasta Hammurabi, el siglo XVIII a.C. Hammurabi va a eliminar esa costumbre. Pero quitando, ya digo, su sucesor inmediato, los otros monarcas vieron que esto era una gran pretensión, era una gran provocación para los dioses, ¿no? Que ellos fueran iguales. Y entonces lo que hicieron fue que nunca se representaron con la tiara de cuernos, aunque en sus nombres colocaban el determinativo de divinidad delante, ¿no? Por ejemplo, este es Ibisuen, este rey del que después les hablaré, que gobierna a finales del tercer milenio, y si se fijan, no tiene los cuernos, pero él era Dios en vida. Y esto lo sabemos por lo que les digo, en la leyenda hay aquí la estrella, que es el determinativo divino,
Es decir, que todos los monarcas después de Naram Suen no se representan con la tiara de cuernos, pero ponen esa estrella delante de sus nombres, ¿no? Esto es una copia de la impronta del sello cilindro. Y ahora ustedes estarán preguntando, ¿qué es un sello cilindro? Un sello cilindro es esto que tienen aquí. Es un objeto muy pequeño que mide entre unos 3 y 6 centímetros y, como su nombre indica, es cilíndrico, que tiene, como se puede ver en la impresión, pues tiene una parte de iconografía. Aquí es un banquete, hay unas personas bebiendo, ¿no?, sentados, otros de pie, y tiene una parte de leyenda, es decir, que hay una parte, digamos, de escritura. ¿Qué finalidad o qué uso tenía el sello cilindro? Pues tenía varios. Uno era como nuestro carnet de identidad, es decir, para identificarse las personas. Y otro era cuando se ponía sobre, digamos, cuando la arcilla aún está fresca y se hacía rodar, pues eso daba fe de quién era la persona responsable de la transacción que se recogía en esa tablilla. O también lo que se hacía al pasar, una vez la tablilla estaba escrita y se hacía pasar por encima, es decir, rodar el sello cilindro, es para que no se pudiera falsificar la tablilla, que no se pudiera añadir ninguna información, ¿no? Igual que nosotros ponemos cuando en un documento oficial un sello, ¿no? Encima, como ven, no hemos inventado nada nuevo. En todos los museos, normalmente, cuando hay un sello cilindro, se coge una placa de arcilla y se suele hacer rodar el sello, ¿no? Es decir, esto es moderno, porque se hace rodar para así poder ver mejor toda la iconografía completa y también ver la leyenda de forma completa, ¿no?, de no estar girándolo, que es bastante incómodo. Por desgracia, se han conservado pocos sellos cilindro, porque estaban hechos de piedras preciosas, es decir, eran muy caros, y se reutilizaban a lo largo de siglos, y también, debido a que eran importantes, pues, o valiosos, pues se utilizaba también como mercancía de intercambio. Por ejemplo, se han encontrado sellos cilindro en Creta, es decir, en Grecia, ¿no? El poder religioso. Los templos en Mesopotamia y concretamente en el mundo sumerio, cada uno tenía una organización diferente. Ya les he explicado lo de Len, ¿no?, que Len lo encontramos en la ciudad de donde era originaria la divinidad, y en otras ciudades pues el máximo cargo religioso de esa divinidad tenía otro título. Pues bien, también en otros ámbitos encontramos diferencias, pero todos los templos tenían 3 esferas o 3 ámbitos, que les he puesto aquí en esta diapositiva. Uno era la esfera administrativa, que estaría formada por los escribas, a cuya cabeza había un administrador, y eran los que llevaban la contabilidad, ¿no? Es decir, qué era lo que gastaba el templo, qué era lo que ingresaba. Después había la esfera religiosa, que como les digo, aquí es donde nos vamos a encontrar a Len, a partir de Sargón, y finalmente había la esfera económica, que estaba formada por diferentes talleres, y aquí es donde encontraríamos a casi todos los trabajadores de un templo, o la mayoría de los trabajadores, que por su trabajo recibían un salario a final de mes, como nosotros, pero ellos lo recibían en cebada, ¿no? Por eso la importancia, como veremos, de la cebada. Y el hecho de que haya talleres, eso nos lleva, o ha llevado a algunos estudiosos, que más que hablar de templos, habría que hablar de monasterios, porque recuerda un poco a los monasterios medievales. Es decir, estos talleres producían manufacturas que eran pues para cubrir las necesidades del propio templo, pero también servían para intercambiar, es decir, para comerciar. ¿Qué aspecto tenía Len? Bueno, esta es la famosa placa o disco de Enheduanna, que Enheduanna, como les he dicho, era hija de Sargón, de Akkad, y es la primera En este caso la En del dios Luna. Es esta señora que está aquí, esta es Enheduanna,
Por desgracia, el disco fue roto ya en la antigüedad y se ha reconstruido actualmente. Se encuentra en la University Museum de Filadelfia, en Estados Unidos, y está acompañada, por eso digo, como fue destruido, no sabemos si por 3 sacerdotes o 3 sacerdotisas. Una está haciendo una libación aquí, y esto es un sigurat, es decir, una torre escalonada. Y es muy importante porque, como saben, los sigurats arqueológicamente los tenemos solo documentados a partir del 2100 a.C. Este disco data del 2340 y nos muestra que los sigurats o las torres escalonadas ya existían con anterioridad al 2100. No tengo ninguna imagen, pero por detrás hay una inscripción. Y es curioso que en esa inscripción Enheduanna se califica como esposa del dios Luna. Si se acuerdan, les decía cuando hablaba del modelo político de la En, o bueno, del En, que era el marido de Inanna. Es decir, esto ratifica pues lo que les decía, que uno pasaba a ser En pues casándose con la divinidad. En este caso, Enheduanna pasa a ser En del dios Nanna, del dios Luna, casándose con él. Enheduanna es muy importante y siempre me ha llamado la atención que las feministas nunca la mencionen porque curiosamente es la primera escritora de la historia, la primera poetisa. Y es más, la segunda poetisa, bueno, el segundo poeta también fue una mujer, que después se la presentaré, que se llamaba Inanna Ka. De ella tenemos 6 largos poemas hasta el momento, es decir, tenemos, como ven, mucha documentación. Sabemos que vivió en un edificio tomado del nombre sumerio, el Gipar, es decir, los En vivían en un edificio específico que tenía en sumerio el nombre de Gipar. El único Gipar que se ha excavado en todo Mesopotamia es el de Ur, aquí tienen una imagen, y aquí es una planta del Gipar de Ur, y es curioso porque, para que vean que bien informados estamos, bueno, es un pasillo que divide a lo que es el Gipar en 2 partes. Esta parte de aquí es donde vivían las En, ¿no?, que se dedicaban al culto del dios Luna, y aquí es donde las enterraban, en esta zona de aquí. Y esta zona de aquí estaba dedicada a la esposa del dios Luna, porque como ellas representaban, al ser las esposas del dios Luna, representaban lo que era en el mundo celeste, digamos, a su esposa. Por eso esta parte, digamos, meridional, pues estaba dedicada al culto de la esposa en el ámbito celeste del dios Luna. Bueno, ahora entraríamos en la segunda parte de la, no sé cómo voy de tiempo, de la conferencia, que sería este monarca que les he dicho, Ibisuen, para ejemplificar cómo los monarcas intentaron controlar todos los ámbitos de la sociedad. Ibisuen es un nombre acadio, que quiere decir Suen, es decir, el dios Luna, Suen me ha llamado para el cargo de ser rey, eso es lo que significa el nombre, y muestra pues esa influencia creciente de los acadios desde el 2340, porque como saben el acadio va a acabar sustituyendo al sumerio, es decir, después del 2000 la lengua que se va a hablar en toda Mesopotamia es el acadio, el sumerio deja de ser lengua viva, y este monarca pues muestra ese influjo cada vez mayor del acadio. Es el último monarca que podríamos decir de una dinastía sumeria, por eso también lo he elegido, y sabemos que reinó 25 años aproximadamente, desde el 2025 al 2000 a.C. Y se preguntarán por qué he puesto este leopardo. Es porque, como tenemos mucha documentación, sabemos que era su animal preferido. De hecho, le regalaron uno, conocemos su nombre, y tenía tanto aprecio a ese leopardo que hizo hacer una estatua y la dedicó al dios Luna, es decir, al dios que, como saben, el dios Luna, su sede principal era en Ur, que era la capital política en ese momento. Su familia. Tuvo 2 esposas, una Gemelila, otra Menisaba,
Desde el 2100 los monarcas podían tener varias esposas, antes no, solo tenían una. A partir del 2100, debido a una política matrimonial, es decir, igual que ocurre en las casas reales, pues buscaban alianzas con otros, digamos, otros reinos, y uno era pues los matrimonios. Por desgracia, en el caso de Ibisuen, a partir del año sexto se produce una gran crisis económica y política, y él no pudo hacer una gran política internacional de matrimonios, y eso tuvo que ver o propició su final. Pero estamos más informadas con las hijas. Como ven, no tuvo un varón, al menos que sepamos hasta ahora. 3 hijas, 2 tienen nombres acadios, que muestra esa influencia. Es Mammetum y Takinhati Migrisha. Y aquí tenemos este En Nirsianna, que por lo que les he dicho, ven que el nombre está formado por En. Es un nombre, digamos, para la profesión que iba a hacer, porque fue la En del dios Nanna en el año 10º de su reinado. Es decir, en el año 10º murió la En del dios Nanna, del dios Luna que había, y entonces había que nombrar una nueva, y igual que había hecho Sargón, que puso una hija suya, él también puso una hija suya como En, ¿no? Ven ya también un nepotismo, ¿no?, de intentar controlar todas las esferas, colocando pues a familiares y, como verán después, también amigos, ¿no? Algo que también ocurre hoy en día en nuestro país. Es decir, que vean que ya los sumerios se nos habían avanzado. Para que vean que, como les decía, a partir del 2100 el rey controla el templo, bueno, todos los templos. He elegido la historia de la familia de Urmeme, que es una familia muy poderosa que había en Nippur, de la que conocemos todo el árbol genealógico, porque tenemos muchísima documentación. De hecho, sería para dar otra conferencia solo sobre esta familia. Es curioso que esta familia era tan poderosa que, por ejemplo, el lado izquierdo del árbol genealógico pues ostentaba los cargos de gobernador, ¿no? Y después este lado de aquí, el derecho, pues eran los que, entre otras cosas, controlaban la administración del templo de Inanna, que era un templo que estaba ubicado en Nippur. Lo amplío un poco para que lo puedan ver. En esta tercera dinastía de Ur, en estos 100 años, básicamente quien ostentó el cargo de administrador del templo de Inanna es este Lugal Engardu, y sabemos que le tenía que suceder Lugal Gizkimsi, que era el primogénito, pero por una cosa que veremos más adelante no le pudo suceder, y le va a suceder el siguiente en la línea sucesoria, que es Lubal Shaga. Esta familia, para que vean también lo poderosa que es, una hermana suya de Lugal Engardu, esta Inanna, es la segunda poetisa de la historia. Les decía que Enheduanna fue la primera, esta fue la segunda. Esta mujer enfermó bastante joven, y tenemos cartas que escribía a la divinidad sanadora para que la curara, ¿no?, de su enfermedad. Para que vean que esta familia era muy poderosa, esta es una impronta, una copia de la impronta del sello cilindro de este Lugal Engardu, que es este señor que está aquí, que pueden ver que está haciendo una libación. Esta es la diosa Inanna, si se fijan tiene la tiara de cuernos, tiene los cuernos. Como les decía, él llama la atención porque tiene la misma indumentaria que el rey. Es decir, tiene el gorro que habíamos visto antes en un sello cilindro y que veremos después, fíjense, y después también la toga propia que llevaba el rey. Es decir, que como ven, se hace representar, y es algo único en toda la iconografía del tercer milenio, una persona que no es el rey representada como el rey, ¿no?, lo cual muestra pues sus pretensiones. Y aparte también por la leyenda sabemos que él, aparte de ser administrador del templo de Inanna, era también sacerdote del templo de Enlil. Y esto es algo que los sumerios también hicieron, que las personas de confianza del monarca ascendían socialmente acaparando cargos, ¿no? Si tenían diferentes cargos.
De esta familia estamos muy bien informados porque tenemos todo el archivo del templo, y aparte del templo de Inanna en Nippur se ha excavado completamente, la excavaron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron 9 niveles que va hasta la época romana, es decir, hasta el periodo de los partos, imagínense, es decir, más de 3000 años de historia, y aquí lo que tienen es la planta de cuando vivía esta familia, ¿no? Estos administradores que les he presentado antes. Y estamos también informados que, por ejemplo, sabemos dónde vivían, dónde se lavaban, dónde comían, dónde hacían las tablillas. Como digo, esto sería para otra conferencia, pero no me voy a extender, no se preocupen. Simplemente les voy a decir que, por ejemplo, aquí se escribían las tablillas, en esta habitación, aquí se guardaban. Esta familia, aquí estaba donde cocinaba su cocinero, porque como eran, digamos, ricos, tenían un cocinero que les hacía la comida. Ellos dormían aquí, en estas 2 habitaciones, ¿no? Y esto pues lo utilizaban como la sala de estar, para recibir a los invitados. Como les he dicho, Lugalengardú era el administrador, le debía de haber sucedido el primogénito, pero les había dicho que por un motivo no pudo ser y pasó al hermano siguiente. ¿El motivo cuál fue? Se nos especifica aquí. Y van a ver que el rey controlaba o era propietario del cargo de administrador del templo y también de la zona donde vivían ellos. Eso que les he dicho, esas habitaciones donde dormían, pues eso era propiedad del rey. Y lo sabemos por este texto. Este Lugal-Gizkimsi, el primogénito, se enfrentó con su padre porque quería ocupar el cargo de administrador, aunque no le tocaba. Y lo denunció de robo, de que estaba robando en las ofrendas que se hacía al rey cada mes. Hubo un juicio, no se demostró que el padre fuera culpable, pero el hijo no cesó. Era así de ambicioso que quería ser administrador del templo de Inanna. Y entonces 10 años después lo vuelve a denunciar por los mismos motivos. Y se demuestra que el padre era inocente. Y entonces el hijo es condenado a muerte y lo ejecutaron. Entonces, al morir el primogénito, claro, no podía ser administrador, y entonces pasó al siguiente, que era este Luba-la-Shaga, ¿no? Si se fijan, aquí en el texto hay las improntas de 2 sellos. Uno es el de Lugal-Engardú, que les decía cuando les hablaba del sello cilindro que una de las funciones era demostrar quién era la persona responsable, o el que daba fe, ¿no?, de lo que se está describiendo en la tablilla. Este es el, no se ve muy bien, pequeño, perdonen, este es el del Lugal-Engardú y este es el del gobernador de la ciudad de Nippur, que está representando al rey. Pero bueno, lo que me interesa es un pasaje para que vean que el último propietario del templo de Inanna era el monarca. Se lo he puesto aquí, dice, Alu-Bala-Shaga, el hijo. Lo que hay entre paréntesis quiere decir que no está en el texto, que yo lo he puesto como aclaración. El hijo de Lugal-Engardú, su hermano menor, de Lugal-Gizkimsi, se le entregó en usufructo el cargo de administrador del templo de Inanna y la zona residencial limítrofe con el recinto de los recipientes de su padre, que son propiedad del rey. Es decir, como ven por este párrafo, queda claro que el propietario en realidad es el rey, tanto de las habitaciones donde ellos duermen como del cargo de administrador, y se le ha cedido en usufructo a la familia. Lo que les decía de la coronación de Nippur, que Ibisuen, igual que desde el 2600 iban haciendo todos los monarcas, viajó a Nippur para recibir lo que nosotros mal traducimos como corona, pero en realidad es ese gorro que han visto en las impresiones del sello cilindro con este Lugal-Engardú y también con Ibisuen. Y tenemos, por ejemplo, diferentes tablillas que nos dan fe de esa coronación. Aquí simplemente un pasaje de esa tablilla donde se dice, pues, un toro para Enlil, un toro para Ninlil, con motivo de los grandes rituales, ofrendas aportadas por el rey, y bueno, sigue toda una serie de ofrendas, y al final, el día en que Ibisuen, es decir, el rey,
recibió la corona. He puesto lo de corona entre comillas, porque como digo es ese gorro. Es decir, que ven que seguía esa tradición y lo hizo también para congraciarse pues con los sumerios, con la población, de que él pues seguía con las viejas tradiciones, ¿no? Es igual que pues nuestro monarca Felipe VI, ¿no? Fue con doña Leticia en el carro el día de la coronación, ¿no? Y que la población pues los aclamaba. Pues lo mismo debió de suceder en Nippur. La fidelidad de los altos funcionarios era otra preocupación que tenía el monarca y utilizó varias técnicas para asegurarse de esa fidelidad, y verán que nosotros no hemos cambiado mucho. Uno, el nepotismo. Ya les he dicho, o ya hemos visto, que el rey coloca a una de sus hijas como suprema sacerdotisa del dios Luna en Ur. Coloca a amigos. Aquí tienen a Ibisuen, este es Lugalátsida, y si se fijan pues tiene este gorro, que es lo que nosotros mal traducimos como corona, por eso lo de coronación entre comillas. Pues este Lugalátsida tiene que ver también con el tema de hoy, porque era una persona de confianza del monarca, y el monarca, tal como reza en la leyenda, lo instauró como, entre otras cosas, como administrador del templo de Enlil, en Nippur. Es el mismo templo que lo había legitimado, él colocaba a quien era el jefe en el templo, como ven. Dice, el divino Ibisuen, el rey fuerte, el rey de Ur, el rey de las 4 regiones, ha regalado el presente sello cilindro a su siervo Lugalátsida, el archivero mayor del rey y el administrador del templo del dios Enlil. Es decir, que el templo del dios Enlil también era propiedad del rey, aparte del de Inanna, que hemos visto en Nippur. Pero había otros siervos que reconocían públicamente el enchufismo, que eran amigos del rey. Por ejemplo, el copero Suen Abi, en su leyenda del sello cilindro dice: el divino Ibisuen, el dios de su patria, el rey fuerte, el rey de Ur, el rey de las 4 regiones, ha regalado el presente sello cilindro a su amigo íntimo de la infancia, Suen Abi, el copero, ¿no? Como ven, no había ningún pudor a reconocerlo. Otra cosa que hacía el rey era a los escribas obligarles a que hicieran un juramento de fidelidad cuando entraban en su cargo. Igual que los ministros, por ejemplo, han de hacer el juramento de la Constitución delante del monarca, pues aquí, como ven, eso ya existía en Sumer, eran los escribas que hacen el juramento delante del rey. Y por ejemplo, sabemos por este texto que si cuentan estas cuñas, que llamamos los especialistas verticales, dice que aquí hay un nombre de persona, son 13 escribas y realizan el juramento de fidelidad al monarca. Así el rey pues también se aseguraba que le fueran fieles los escribas. Después, funcionarios del Estado, para mostrar la fidelidad al rey, esto no lo sabemos hasta qué punto era opcional o hasta qué punto se veían obligados, muchos se cambiaban el nombre y se ponían como teónimo pues el nombre del monarca. Como el tema de hoy es la relación entre el poder político y el poder religioso, he elegido el nombre de un en, que van a mostrar que se cambia el nombre y se pone un nombre formado con el nombre Ibisuen. En el año noveno, en el mes duodécimo del predecesor de Ibisuen, pero él ya estaba reinando, lo que pasa es que se mantiene el nombre del año de su predecesor, porque el nombre del año se ponía al principio de cada año. Muere la sacerdotisa En del dios Enki en Eridu, que era esa localidad que les mostraba al principio en el sur, y hay que nombrar una nueva En, y entonces tenemos esta tablilla que nos narra los festejos con ocasión de ese nombramiento, que duró una semana, duró 7 días, como pueden ver, entre el día 20 y el día 26, que si cuentan pues son 7 días. Y en el día 21, que es en lo que me voy a ceñir, se dice que el ENS pasa a llamarse de otra manera. Dice, día 21, una oveja para la diosa Inanna y una oveja para la diosa Gula, cuando la sacerdotisa En de Eridu
nombrada como Arratzu Ibisuenna. Les he puesto aquí, les decía que entre paréntesis no está en el texto, les he puesto lo que significa ese nombre. La oración de Ibisuen entró en el templo de la diosa Gula. Este pasaje nos dice que esta persona tenía un nombre y a partir del día 21 pasa a llamarse Arratzu Ibisuenna, que quiere decir la oración de Ibisuen, que como ven nos está diciendo la función que va a tener ella para el resto de sus días, que es orar, ¿no?, en favor de Ibisuen. Y con ese acto de ponerse Ibisuen en su nombre, pues muestra la fidelidad pues hacia el monarca. Y bueno, para terminar, les voy a hablar del final de Ibisuen, del monarca este, que como les he dicho es el último monarca de una dinastía sumeria, y les he dicho que con tranquilidad de esos 25 años solo reinó 5, porque a partir del 6º año se produce una gran crisis económica, porque parece ser que los elamitas, que vienen del este, entran en el sur de Mesopotamia, conquistan la provincia de Lagas, que les decía que era el motor económico, que era el productor de cebada, y al conquistarlo, Ur, la capital, se queda sin cebada. Aparte de que se va a ir restringiendo el poder territorial del monarca hasta quedarse solo en Ur, y estarán ahí los elamitas a la puerta asediando hasta el 25, que se lo van a llevar cautivo. Entonces, al perder el granero de Sumer, el precio de la cebada se disparó, ¿no? Entró en una crisis económica, que ahora nosotros de eso también sabemos mucho. Pasó a valer 16 veces más. Claro, al escasear la cebada, aparte de escasear la alimentación, también escaseó la alimentación para los animales, y los precios de los animales también se encarecieron. Por ejemplo, sabemos que un buey costaba entre 5 y 10 siclos de plata antes de la crisis, es decir, antes del 6º año de reinado de Ibisuen, y a partir del 6º año se dispara y pasa a costar entre 30 y 80 siclos de plata, ¿no? Entonces, claro, Ibisuen, ante la escasez de cebada, tenía que buscar cebada y tenía que obtener lo que nosotros llamaríamos dinero, pero que en esa época no existía dinero, existían los metales. Y para que vean el dominio otra vez que tenía el rey sobre los templos, ¿qué hace Ibisuen? Pues Ibisuen saca de los templos de Ur objetos metálicos, ¿no? Los va a fundir y se los va a dar a un general para que vaya a Isin a comprar cebada, que no hay en Ur. Y en este texto aparecen grandes cantidades de oro, de diferentes tipos de oro, de plata, de bronce, de cobre, y se dice oro, plata, bronce y cobre, pesados a partir de objetos que han sido extraídos del templo de la divinidad Ningal y de diferentes santuarios con ocasión de la compra en Isin, Urdamu. El administrador ha recibido los metales. Aunque aquí no se dice la cebada, en el texto no se dice, sabemos porque tenemos una carta que explica lo que les acabo de decir, que se la envía a un general suyo para que vaya con estos metales a Isin a comprar cebada. Aunque va a conseguir la cebada, lo que no va a impedir es que los elamitas, como digo, en el año 25 de su reinado, prácticamente en el 2000, entren en Ur, saqueen la ciudad y se lo lleven a él encadenado, prisionero, a Anshan, que es una localidad en el Elam, y va a morir en el exilio. Y con eso pues acaba la última dinastía sumeria. A partir del 2.º milenio ya vamos a tener en toda Mesopotamia dinastías acadias, y ya el sumerio se deja de hablar. Y lo que es curioso es que Ibisuen inicia una regla en Mesopotamia, y es que pudo controlar, como han estado viendo, les he intentado mostrar, el ámbito interno, pero lo que nunca pudo ningún monarca va a ser el ámbito externo, es decir, lo que es el extranjero. Y de ahí van a venir los problemas siempre en Mesopotamia. Ahora han sido los elamitas, a mediados del 2.º milenio serán los casitas, ¿no?, con Shamshu-Aditana, y en el 1.er milenio será Nabónido con los persas. Tanto Shamsu-Aditana o Nabónido controlaron todas las esferas
del poder interno, pero no pudieron, digamos, defenderse contra los poderes externos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o algo que seguro que no he dejado claro, pues por favor háganla. Respecto al poder político, que estaba en primer término Helen, Sí. que en principio dijo que lo elegía la diosa Inanna. Sí. ¿Quién era en realidad quien elegía a Helen? Porque la diosa evidentemente no elegía a Helen. O sea, ¿había ahí un poder del templo para elegir al poder político al principio? Sí, sí. Por desgracia no sabemos, porque claro, se dice en los textos siempre que es digamos, Helen es en este caso el esposo de la diosa Inanna, ¿no? No sabemos con quién realmente se casa, ¿no? Y tampoco después, en épocas posteriores, como les he dicho, Enheduanna es la esposa del dios Luna, pero no sabemos quién está representando, es decir, qué tipo de sacerdote. Pero claro, como les decía a lo largo de la intervención, ha de ser alguien terrenal, ¿no? Para poder, digamos, a través de algún ritual que tenga lugar ese matrimonio. Eso no sabemos quién estaba, digamos, representando a la diosa Inanna, pero debe ser alguien del clero de Inanna. Y, claro, lógicamente, pues eso muestra el poder que tenían originariamente los templos, ¿no? Y, de hecho, también el interés de Helen para poder controlar el templo, pues él pasará a ser el marido de la diosa Inanna. Sí. Yo, bueno, tenía una pregunta respecto a eso, a las autonomías de los templos, pero sí, la noté al principio y usted ha ido ya desvelando que realmente los templos no tenían autonomía, que todo dependía del rey, que el rey era el propietario absoluto, etcétera, etcétera. Otra pregunta es, ¿cómo es que los sumerios documentaban todo tan bien como usted dice? ¿Cómo saben tanto? ¿Por qué lo documentaban tanto? Porque hacían lo mismo que hacemos nosotros. Es decir, bueno, nosotros hacemos lo mismo que hacían ellos. Es verdad que eso os llama la atención que para un ámbito, digamos, tan antiguo, ¿no? Porque estamos hablando más de 5.000 años, pues ellos tuvieran la manía de registrar cualquier gasto, cualquier salida. Es decir, igual que hacemos nosotros hoy en día. Es decir, si alguien tiene una empresa, pues se toma nota de todos los gastos que tiene, ¿no? Y eso ocurría. Y después, eso sería por un lado. Y por otro, hoy no era el tema, pero tenemos la suerte, en el caso de Mesopotamia, que el soporte de la escritura era la arcilla. Y la arcilla es un material indestructible. Nosotros, por ejemplo, no somos conscientes, pero nosotros vamos a tener un problema con el soporte que utilizamos. Es decir, hemos ido cambiando soportes y ¿quién no ha perdido información en pasar de, no sé, de tal tipo al pendrive? Pero esto es... Ahora, en la arcilla, tengan seguro que eso es indestructible. Es permanente que la memoria del ordenador. Sí, continuamente lo están cambiando, ¿no? Primero el zip, después el CD, ahora el pendrive y no sé lo que vendrá otra cosa. Pues estos son memorias en base magnética que van a desaparecer. Sí, sí, y que son muy... Vamos, si hay un incendio esto se pierde, claro. Pero con la tablilla de arcilla no, porque la tablilla de arcilla aún es una bendición que haya un incendio, porque la arcilla, el fuego la endurece aún más. Entonces eso ha hecho que pues tengamos muchísima documentación. No lo he dicho, pero gracias por la pregunta, aprovecho, porque en esa tercera dinastía de Ur de la que les he estado hablando, para ninguna otra época de todo el mundo antiguo, incluyendo el mundo greco-romano, tenemos tanta información directa, porque del mundo greco-romano es verdad que tenemos mucha información, pero son copias tardías, posteriores. Pero en cambio, en estos periodos, y han podido ver que les he estado mostrando tablillas, es información del momento, y se debe a eso, que utilizaron gracias para nosotros lo que es la arcilla. Y también piense usted la información que hemos perdido, por ejemplo, con los egipcios, que claro, al utilizar el papiro, pues es un material perecedero y que con un incendio pues se pierde. O ya no le digo de los fenicios, que son los que difundieron el alfabeto por todo el Mediterráneo y que sabemos que tenían bibliotecas, pero que se nos han perdido. En cambio, en el ámbito de Mesopotamia, al utilizar la arcilla, pues se nos ha conservado. Y entonces estamos realmente
vamos, superados por la gran cantidad de información. Solo para esos 100 años, entre el 2100 y el 2000, tenemos hasta el momento más de 80.000 tablillas publicadas. Y vamos a un ritmo de 4.000 tablillas por año de publicación. Y por desgracia somos pocos en el mundo que nos dedicamos a esto, porque si fuéramos muchos más, hay material para publicar, ¿no? Es decir, si van a cualquier museo, aquí mismo, el Museo Arqueológico, hay tablillas que aún están por publicar. En la Real Academia de la Historia hay 340 tablillas. Es decir, a cualquier museo que vayan ustedes del mundo, ya no estoy diciendo el British Museum o el Louvre, tienen alguna tablilla del mundo mesopotámico. ¿Más preguntas si tienen? Sí. Bueno, quizá hablar un poco de actualidad, ¿no? En extenso de las destrucciones que han hecho nuestros queridos extremistas de Daesh. Está más al norte que la zona de la que hemos hablado. Sí. Si quiere hablar. Bueno, les he de decir que por desgracia esta zona ha conocido guerras e intervenciones y la destrucción ya lleva muchos años. Es decir, lo que pasa que por desgracia en los periódicos solo salta lo más, ¿cómo llamarlo? Lo más relevante. Pero casi todas estas tablillas que les he estado mostrando proceden de excavaciones clandestinas, ¿no? Entonces, el mal que se está haciendo al patrimonio de la humanidad es enorme y viene, por lo menos, sobre todo, que se ha intensificado desde 1990. Esto que ahora se está produciendo en el norte, bueno, es una salvajada y bueno, pero también tengan presente que aquí en España se está produciendo también daños al patrimonio. Lo que pasa que, ya digo, no son cosas así monumentales y nadie da importancia, pero nosotros los estudiosos no nos centramos o solo damos importancia a las cosas impactantes, ¿no? Sino también cuando una de estas tablillas, por ejemplo esta que les he presentado de ese juicio donde es ejecutado el hijo, no sabemos ahora su paradero, ha desaparecido esa tablilla, ¿no? Pues eso también nos da mucha lástima por la gran información que la humanidad pierde, ¿no? Simplemente, bueno, quería decir eso. Los egipcios no tenían arcilla en principio. Bueno, sí que tenían arcilla, lo que no la utilizaban como soporte para escribir, digamos, sus jeroglíficos. Es decir, utilizaban o bien, como saben, el papiro, o bien también en ataúdes, o bien en las tumbas, ¿no? Exacto, o en estelas. Pero, digamos, debían de hacer, lógicamente, textos en otros tipos de soporte, básicamente el papiro. Me estoy refiriendo a textos de la vida cotidiana. Pero claro, al utilizar un soporte tan endeble, pues se ha perdido toda esa información. Es lo que les decía, que en Mesopotamia, por eso estamos bien informados, y muchas veces los egiptólogos pues miran hacia Mesopotamia, ¿no? Para poder comparar. Yo quería preguntarle, buenas tardes. Sí. Usted ha mencionado antes a Inanna Nakar, que era la primera poetisa feminista, bueno, feminista mujer, quiero decir, en este caso, que las feministas no conocían muy bien a esta mujer, la primera poetisa. Somos conscientes de que tendrá tablillas o de su poesía, pero aquí se debe que no sea tan conocida, porque en este ámbito, lógicamente, sabemos mucho. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, primero decir que Inanna Nakar es la segunda poetisa. También la tercera, que no he hablado hoy, también es una mujer. La primera fue Enkidu Anna. Yo lo que he dicho es que me sorprende que las feministas no las mencionen. El por qué, esto, como al empezar mi intervención he dicho que por desgracia en la Universidad Española no existe todos estos estudios. Inclusive si cogen manuales probablemente de sus hijos que estudian, tampoco este mundo. Es decir, todo el mundo, y sobre todo aquí, seguimos pensando que nuestra civilización nació en Grecia. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, claro, debido a eso, pues se explica que las feministas pues no conozcan pues, el mundo del Próximo Oriente y concretamente de estas dos poetisas, ¿no? Y también a nivel de, digamos, en general, ¿no? Que este mundo, como he empezado diciendo, pues es desconocido y gran parte de la culpa pues es del sistema educativo español. Pero bueno, eso...
Ah, bueno, tampoco lo conozco. también, sí, eso también es cierto, que el sistema nuestro tiene muchas lagunas, es decir, no solo es del Próximo Oriente, también de toda América, por ejemplo, de las culturas precolombinas, pues no hay nada, ¿no? Y también hasta hace poco del Lejano Oriente, ¿no? Bueno, y claro, con estas lagunas que tenemos en la enseñanza, pues es lógico que las personas después desconozcan todo esto. Y realmente... Y no quiero tirar para mi campo, pero también para los otros campos creo que son ámbitos riquísimos y ustedes pueden ver ahora con este sistema que margina todos estos ámbitos la gran cantidad de información que se pierde, ¿no? Y de cultura. Bueno, no sé. No, de nada. Si hay alguna pregunta y que pueda contestarla. Bueno, pues si no hay más... Sí. Para la transcripción de las tablillas, que sé que costó, hay un sistema como, por ejemplo, es que no lo recuerdo, la piedra Rosetta, en que haya habido una transcripción de una u otra lengua para saber el significado profundo de las palabras. Sí. Tenemos la inscripción de Behistún, que es una inscripción, bueno, como la piedra Rosetta, trilingüe, y que fue la que ayudó al desciframiento. Porque claro, para descifrar una lengua hay que partir de otra conocida, ¿no? Como ocurrió lo que hizo Champollion con la piedra Rosetta. Y en este caso Rawlinson pues lo hizo con esta inscripción trilingüe de Behistún, que está en el actual Irán. Y así, bueno, empezó todo. Sí. Yo quería preguntar una cosa. Realmente comentabas que Ibn Suen era el último representante de lo que sería la monarquía, por así decirlo, sumeria. Sí. Y luego ya se hablaría el acadio y se mantenía lo que sería como una lengua muerta en estudio. ¿Realmente la entrada de lo que luego sería el imperio acadio fue tan suave? Sí. Es decir, la población acadia fue creciendo en el sur, desde Sargón, desde el 2340, paulatinamente, ¿no? Se fueron introduciendo y fue creciendo en número hasta que llegó el segundo milenio en que van a tomar el poder, por así decirlo. Y por eso Ibn Suen es el último, aunque tiene un nombre acadio, y él probablemente era bilingüe, debía de hablar ambas lenguas, el sumerio y el acadio, pero aún pertenecía, vamos a decir, a una monarquía o una dinastía sumeria. Será a partir del segundo milenio, como los acadios han ido creciendo en número, se van a imponer y van a tomar el poder. Y en todas las ciudades va a haber dinastías acadias, ¿no? Y la que va a preponderar después va a ser la de Hammurabi, Babilonia, que va a conquistar toda Mesopotamia, ¿verdad? Y luego una pregunta. Sí. Cuando hablamos de estas comunidades, ¿cuántos serían más o menos, calculando, bueno, una población de cuántos? Y una segunda pregunta, ¿ha habido algún tipo de relación? ¿Hay algún tipo de testimonio de relación con Egipto, con la parte de Egipto? Porque esto nunca se habla nada y estamos todos deseando. Sí, muy buena pregunta. Eso también sería otro tema para otra conferencia. Sobre lo de la población, nos hemos de basar lo que los arqueólogos dicen. Por ejemplo, y como saben, hay pocas ciudades que hayan sido excavadas completamente, ¿no? Y sobre todo ahora con los problemas políticos de que no se puede excavar. La que han hecho así del del cuarto milenio es Uruk. Los alemanes, que es donde apareció la escritura por primera vez, los arqueólogos alemanes piensan que había una población de 30.000 personas. Es decir, era un núcleo muy importante, muy grande. Es prácticamente la población que tenía Atenas, para que se hagan una idea, en el siglo V, antes de Cristo. Respecto a lo de Egipto, gracias que me ha hecho esta pregunta, porque es algo que también a los estudiosos nos llama mucho la curiosidad, que no tenemos, es decir, arqueológicamente sí que hay contactos, si se han encontrado en excavaciones objetos egipcios. Ahora, el nombre para Egipto no lo sabemos en sumerio, es decir, en todo el tercer milenio, seguro que debe de estar, pero aún no lo hemos identificado. Y tampoco en el segundo milenio se sabe a ciencia cierta el nombre de Egipto, en el segundo. Ahora, en el primer milenio sí que lo sabemos, ¿no? Y hay egipcios, por ejemplo, viviendo en Babilonia. Y ahí sí que ya tenemos, aparte, digamos, de la notificación arqueológica, pues la información textual, ¿no?
Y eso es algo que nos llama mucho la atención, vuelvo a repetir, que seguro que en los textos del tercer milenio debe de estar ahí el nombre. Tenemos muchos nombres geográficos que aún no los hemos identificado, pero no sabemos cuál es para Egipto, ¿no? Porque, como sabe, ese es un problema con la geografía antigua, ¿no? Que tenemos muchos nombres, pero el ubicarlos es difícil. Como les he dicho, por ejemplo, que Akkad no sabemos dónde ubicarla, ¿no? Porque aún los arqueólogos no la han encontrado, ¿no? Pues eso debe ocurrir también con Egipto, pero vuelvo a repetir que debe de estar porque arqueológicamente, desde que tenemos datos, tenemos objetos egipcios, ¿no? Se encuentran objetos egipcios en las excavaciones. Sí, y yo en esta línea también, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento judío parece que se quiere ligar la procedencia con Moisés o Noé de Ur? ¿Qué ligazón quieren tener los judíos con esta población? Bueno, no es que quieran tener, lo que pasa que, como saben, en el siglo VI, cuando Nabucodonosor II deportó a los judíos, que los llevó a Babilonia, pues claro, se encontraron con unas culturas riquísimas, con muchos textos, y entonces tomaron mucha documentación y la incluyeron en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchísimas cosas que claramente están tomadas, por ejemplo, el diluvio de la epopeya de Gilgamesh, por decir algo, ¿no? Y lo mismo. La escritura hebrea es sumeria. No, esto es del arameo, la tomaron del arameo. Pero la grafía. La grafía no es sumerio, es del arameo. Porque en el primer milenio los que están imponiéndose lo mismo, en el segundo fueron los acadios que van a tomar el poder, en el primero van a ser los arameos, porque los arameos se están extendiendo y ya, aunque alguien hablaba un acadio en Mesopotamia, pero la lengua de la vida cotidiana era el arameo, ¿no? Y tomaron de los arameos la escritura. La que hoy utilizan los hebreos es en realidad lo que se llama el arameo imperial, ¿no? Que lo tomaron. También es cuneiforme. ¿No? También es cuneiforme. No es cuneiforme, no. Escribían en... O sea, el hebreo me refiero, el hebreo no es cuneiforme. No es cuneiforme, no. Es una lengua alfabética, vamos, una escritura alfabética, perdón. No tiene nada que ver con el cuneiforme. Sí. ¿Para cuándo un libro en castellano? No lo sé, eso pregúntaselo a otros. Todo en alemán, todo en inglés, todo, pero... ¿Cuándo escribes uno? En español, pues el problema que, claro, esta disciplina no existe aquí en España. Es lo que he dicho. Escribiendo sobre ello se crea más interés. Sí. Pero yo he de decir que no soy buen pedagogo, no sirvo para eso. Creo que soy mejor investigador, pero pedagogo no. Eso quizás para alguien de ustedes o de gente más joven que empiece y que tenga esa inclinación, pues le animo a que lo haga. Bueno, pues muchas gracias por su atención y por haber venido un viernes. Es un placer para nosotros entregarle como simple testimonio de su presencia aquí este diploma y un detallito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es todo un honor. Muchas gracias. Muchas gracias.